Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Te doy gloria, poder y majestad a ti que eres santo y soberano, digno de toda gloria. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Dios mío. Danos la gracia de poder entender tus misterios. Danos la gracia, Señor, de saber reconocer tu majestad. A ti te doy la gloria, a ti te doy el poder, a ti te doy la majestad. Santo eres, Señor. Envía tu Espíritu Santo y danos sabiduría para saber entender la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia en este concilio que nos ha heredado con tanta sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuaremos con la introducción en el capítulo 5 del Concilio Vaticano II. Si de todo concilio ecuménico puede afirmarse que ha sido una respuesta de la Iglesia a las urgencias de la humanidad de su tiempo, con mayor razón aún hay que decirlo del Vaticano II. Entonces todos los concilios han sido importantes. Con mayor razón dice el Concilio Vaticano II. Con urgencia. Aunque el autor de este concilio, Juan XXIII, afirmara más de una vez que de improviso brotó en su corazón y en sus labios la simple palabra concilio ecuménico. Discurso de la inauguración. Y en esto tiene mucho de profético y carismático. Sin embargo, analizando el contenido y puestas de presente las innumerables cuestiones que se plantearon en sus etapas antepreparatorias, 1959-1960, y preparatorias, 1960-1962, así como en el transcurso mismo de sus deliberaciones. El Concilio Vaticano II es en realidad la caja de resonancia de los grandes problemas e inquietudes del hombre actual, como el gozo y la esperanza, la angustia y la tristeza de los hombres de nuestros días. Son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Gaudium et Spes 1. Era indispensable que en un ingente esfuerzo de visión sintética, el Vaticano II asumiera como objetivo todas las inquietudes de la humanidad actual, que son inquietudes de la Iglesia. Miren, yo sé que hay muchas gentes, mucho católico que critica y condena el Concilio Vaticano II. Primero que nada debemos de confiar que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad y como tal siempre se mantendrá en la verdad. Segundo, que la Iglesia es la que tiene la promesa de que los poderes del infierno nunca la podrán vencer. No dice que no va a ser zarandeada. Eso, ¿qué es la diferencia? Pero también la importancia. La importancia es de que recordemos cuando Jesús le dice esto a Pedro. Le dice, mira Pedro, yo también he rogado por ti. Pero cuando tú vuelvas, apacienta a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Que también Pedro va a ser zarandeado. También llegarán tiempos donde va a haber zarandeado. Pero siempre volverá a apacentar a su rebaño, a sus hermanos. ¿Qué nos dice eso? Que eso no significa que la iglesia va a ser siempre perfecta en todo el contexto de la palabra. No. También la iglesia va a ser zarandeada y quizás habrá cosas, incluso puede que haya, lo vamos a leer por primera vez, yo no me lo he ojeado, pero por primera vez vamos a leer el Concilio Vaticano II y quizás veamos cosas medias que no están muy de acuerdo y llegará el momento donde la iglesia regresará en ese punto y lo ordenará, como sé que lo va a pasar con Fiducia Supplicans. Fue zarandeada, llegará su momento donde después de ser zarandeada, así como Pedro, volverá a apacentar a sus ovejas. Al menos ese es el punto de vista que debería ser de nosotros los cristianos, creer que Cristo lleva a su iglesia.
Era indispensable que en un ingente esfuerzo de división sintética el Vaticano II asumiera como objetivo todas las inquietudes de la humanidad actual, que era lo que les decía, que son inquietudes de la Iglesia, todo lo que le pasa a la humanidad es de la Iglesia. Así, la naturaleza misma y vida de la Iglesia, con sus multiformes implicaciones internas y externas, la manera de juzgar y actuar del Cristo actual frente a las fuentes de su fe, las nuevas facetas de una liturgia quizás envejecida que pedía remozamiento en todos sus campos, las innumerables vivencias del hombre actual que tiene su eco en la vida de la Iglesia, problemas de la actividad humana, trabajo, comunidad, solidaridad, ateísmo, entre otros. Los diversos estamentos de la Iglesia, tales como su jerarquía, sus sacerdotes, sus religiosos, sus laicos, las nuevas exigencias de la actividad proselitistas de la Iglesia, las relaciones necesarias con los no católicos en un ecumenismo creciente, con los no cristianos y aún con los que no admiten a Dios. Los derechos humanos eran motivaciones suficientes para poner a deliberar la Iglesia entera. Y así fue como cada uno de estos problemas cuajó en un magnífico documento conciliar. Entonces aquí vamos a entender cuál es el punto de vista de la Iglesia cuando habla de ecumenismo. Capítulo 6. El Vaticano II y los dogmas. Un concilio pastoral. Indudablemente, una de las características más notorias de los 20 concilios ecuménicos anteriores, así como de otros muchos particulares, ha sido la de afrontar los errores en dogma y moral, elaborar las profesiones de la fe católica y fulminar las herejías con el clásico anatema. Cit. El Vaticano II fue distinto. Fue un concilio netamente pastoral, que se esforzó desde un principio por presentar al hombre de hoy una faz nueva, renovada de la Iglesia. Así lo quisieron Juan XXIII y Pablo VI. Y así fue la realidad en las deliberaciones y decisiones conciliares. De esta manera, aunque del Concilio Vaticano II emanaron constituciones dogmáticas tan estructuradas como la Lumen Gentium sobre la Iglesia y el Dei Verbum sobre la revelación. Sin embargo, toda su documentación, incluidas sus intervenciones dogmáticas, llevan implícitamente o explícitamente la impronta pastoral. Es este un indicador sin igual de las características del mundo moderno, netamente crítico y reacio a los dictámenes dogmáticos. Por eso, el Vaticano II no tiene ninguna definición dogmática o ningún canon anatematizador. Bueno, yo les soy sincero. Aquí esto a mí, en lo personal, no me gusta. Pero Dios tiene sus misterios. Pero en lo personal, creo que por eso ha caído tanto la Iglesia. Porque dejamos de hablar con un tajante sí a Dios, como Jesucristo lo dijo, y empezamos a coquetear con, ay, si no puedes, está bien, no te preocupes. Mira, si no puedes seguir la fe bien, no te preocupes. Déjame quito esos anatemas para que no te sientas tú mal y bueno, después en el pastoreo trabajamos. Yo, sinceramente, lo personal, yo como digo una cosa, digo otra, trato de ser sincero. Ese diluir el evangelio no lo veo yo prudente en la iglesia. Por la razón de que entre más aflojemos, la gente no se va a convertir. Entre más aflojes, más vas a tener que aflojar. Y miren los tiempos que ya vamos. Empezaron a quitar de alguna manera la seriedad al pecado, las consecuencias de que hay un pecado y empezaron como a suavizar porque es un pastoreo. Y mira ya ahorita hasta los sacerdotes andan diciendo barbaridades. ¿Por qué? Porque han quitado la
anatematizador. Lo han quitado el anatematizador. Le han quitado esa autoridad, esa firmeza en lo que la iglesia condena. Y como han quitado eso, pasa como un niño mimado. Entre más lo mimen, más quiere. Dice la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis. Y veamos, con toda esa suavización que la Iglesia Católica ha hecho en la doctrina, ¿ha traído frutos o ha más bien diluido el Evangelio? Y da tristeza, pero lo han diluido en muchas partes. Nunca lo han cambiado, pero lo han diluido. ¿A qué me refiero diluido? A que ya ahora lo dicen con más cuidado para que nadie se ofenda. Ahora lo dicen con más precaución para no meterse en problemas con la ley. Ahora lo dicen con más educación para no herir los sentimientos. Ahora lo dicen con más inclusión. Ahora lo dicen con más aceptación. Y no debe de ser así. Yo les soy sincero, yo he perdido bastante familia mía. Unos por mis errores. Otros porque he tratado de enseñar la doctrina como la iglesia lo enseña en todo el sentido de la palabra. Cuando hablo de dogmas, de código de derecho canónico, la gente odia esas palabras. La doctrina la odian. Incluso ya porque uno dice la doctrina, inmediatamente hasta mismos católicos te marcan como un fariseo. Porque tú la doctrina, claro. Porque como nos han empezado a diluir, hay que caminar en pastoreo. Caminemos juntos, agarraditos de la mano, cantemos kumbaya y bueno, a ver a dónde llegamos. No sabemos cuál es el camino, pero caminemos juntos. Creo que eso ha sido un gran error en la iglesia. Y bueno, está siendo zarandeada en esa área la iglesia. Un día llegará cuando vuelva nuestro pastor y nos vuelva a apacentar. Creo que la iglesia... Dice la palabra del Señor que tú sí sea sí, tú no sea no y todo lo demás viene del maligno. Y creo que en esta área sí hemos fallado como católicos. Nos han diluido tanto el Evangelio que ya ni respeto hay en el templo. La gente comiendo chicle, dejando a sus niños jugar en sus teléfonos, contestan en teléfono dentro de la iglesia. Como ya han quitado toda la seriedad, la gente ya no lo toma en serio. Y a veces no es culpa de la gente. Es culpa de esta pastoreo que la intención no dudo que sea buena, pero no ha traído nada bueno. Yo no le he visto ningún beneficio a esto. Al contrario, cada vez perdemos más católicos. El Vaticano II es también renovador, más bien que reformador. Son dos términos muy distintos. El Concilio de Trento fue esencialmente reformador y por eso se ocupó tanto de las estructuras caídas para restaurarlas en lo teórico y en lo práctico. El Vaticano II, contemporáneo de una generación que también tiene como característica el antirreformismo, que prefiere el perfeccionamiento a partir de una revisión total de las bases para mejorar. Más que restaurar, se propuso dar esa nueva faz a la iglesia, que la hiciera más atractiva a los hombres de hoy. Miren, estas palabras son las que yo no me gustan. La iglesia no tiene que ser atractiva. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia no tiene que atraer, que se vea bonita y emocionante. No. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Y el que la acepte, bendito sea Dios. Y el que no, que le vaya bien. Así fue Jesucristo. Jesucristo cuando habló de la Eucaristía, la gente dijo, esto es muy difícil de entender. Y lo dejaron. Y Jesucristo no les dijo, espérense, déjame hago más atractivo el evangelio para que puedan volver. No. Jesucristo volteó a los únicos que le quedaron, a los 12. Que ustedes también se quieren ir. Ustedes también. ¿Por qué? Porque el evangelio se da. No por atracción, que se vea bonito. El evangelio se da como es, la verdad pura. Y ya de ahí la gente decidirá si lo quiere o no. Creo que en el momento que queremos mostrarnos atractivos a la gente, entonces nos empezamos a diluir las cosas, porque si no, no se les va a hacer atractivo a la gente. Este tipo de palabras, creo yo, traen mucho veneno. Se oyen bonitas así por fuera, pero en la práctica
trae mucho veneno. Por querer ser atractivos hemos hecho cada barbaridad dentro del templo. La otra vez alguien ponía un video de una persona haciendo cosas con su bicicleta dentro del altar y del templo. Por querer ser atractivos. Por eso, la reforma litúrgica, que aunque es el documento que más veces repite el término reforma, sin embargo, tiene un profundo sentido de renovación, instauración, perfeccionamiento. De ahí la orden de renovación en su espíritu y estructuras impartidas a los institutos religiosos. Por eso también la orden de elaborar un nuevo código de derecho canónico más teológico y pastoral que jurídico. Por eso, finalmente, el cambio de estructuras en la misma curia romana, que a más de uno le puede producir nostalgia por hacer desaparecer cosas que otros más bien hubieran querido reformar, por todo esto, el Vaticano II ha señalado, como ningún otro concilio, la vitalidad de la Iglesia y su deseo de encarnarse cada vez más en el hombre de cada tiempo. Miren, mis hermanos, estos comentarios que acabo de dar no es para tumbar el Concilio Vaticano II, no, espero y no me vayan a malentender, no es para criticar a la Iglesia. Esta reflexión es algo obviamente personal. Yo no tengo autoridad para condenar al Concilio Vaticano II lo más mínimo, pero yo medito. Cada que usamos atractivo, cada que usamos pastoral, se oye muy bonito y yo no dudo que la iglesia tenga buena intención en eso. Pero en la práctica, prácticamente significa no les digas nada, no les digas del infierno, no les digas de las consecuencias del pecado. ¿Quién soy yo para juzgar? No estamos bendiciendo las uniones, solamente estamos bendiciendo las personas. O sea, cuando empezamos a mostrar todo ese tipo de pastoreo, que es más que nada un alcahueteo más que pastoreo, es cuando hay problemas. Y todo empieza con el pastoreo. Es buena intención, pero ese pastoreo lo van diluyendo a que se convierte en ser alcahuetes. En vez de pastores, alcahuetes. En vez de ser atractivos en el sentido del testimonio, atractivo que se vea interesante lo que estamos haciendo. Y ahí es la gran diferencia. Y creo que ahí es donde esas palabras son peligrosas. Son espada de doble filo. Si el pastoreo verdaderamente se hace como un pastoreo, entonces los estás guiando hacia Cristo y les estás diciendo lo que es la verdad y lo que no es verdad. Lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia no enseña. Mas sin embargo, en ese pastoreo, veamos este de fiducia súplicas. Nunca habla de conversión. En ningún lugar menciona la conversión o el pecado. Pastoreo, pero en ningún lado menciona el pecado. Y es donde eso es peligroso. Atractiva. La iglesia de cuando acá tiene que ser atractiva. Ahora, en el sentido que ellos lo dicen, amén. Si de verdad se hiciera así. Ser atractiva como una iglesia santa, una iglesia que se mantenga pura en su doctrina, que se ha mantenido siempre, una iglesia que se mantenga firme en lo que Cristo ha enseñado y lo que es pecado y se condena, no en el sentido de mandarlos al infierno, no, porque a veces uno dice condena y piensan que uno ya los está mandando al infierno, no, se condena el pecado, jamás al pecador. O sea, ser lo que es sí, sí y lo que es no, no. Todo lo demás viene del enemigo. Entonces, cuando empezamos a usar atractividad en ese sentido de que es atractivo, en el sentido de que enseñamos un estilo de vida del cual Cristo nos enseñó, amén. Pero el problema es que la gente lo está agarrando por otro lado. No todos, pero mucho clero lo está agarrando por otro lado. Y por ser atractivos empiezan a ser creativos y a querer inventar cosas que llamen la atención. Creo que ahí es el gran peligro, pero en ningún momento, no me malinterpreten, yo no estoy condenando al Concilio Vaticano II, incluso la iglesia lo puso y uno se somete a él y con gusto lo aceptamos, pero sí por lo menos tener cuidado de ese tipo de palabras que no nos pase a nosotros. Obviamente llegará el momento donde después de ser zarandeada la iglesia, el Papa, como dijo Cristo, volverá y nos volverá a apacentar. O a lo mejor la iglesia sabe más. Tiene 2000 años de historia la iglesia. Tiene mucho más sabiduría que tú y que yo.
Quizás uno lo está viendo mal, que es lo más seguro en este tipo de cosas, y no es así. Pero bueno, no podemos negar lo que se ve afuera, el católico ordinario, cómo está viviendo. Entonces, bueno, en este lado sí quería explicarlo bien, espero se haya explicado bien para que entendamos también tener cuidado en estas cosas. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.